Buenas noches, nuevamente un espacio de conversaciones generativas cuyo propósito es hacer una evolución, una reflexión y también generar aprendizajes. Como lo hemos venido haciendo y está dentro de los planes, nos venimos rodeando de figuras de lujo que desde la experiencia y los conocimientos nos generan un aporte. Hoy es un día muy importante para el tema comunicativo, lo que practicamos todos los días, consciente o inconscientemente, que va con los seres humanos desde su nacimiento y nos acompañará hasta el último día de nuestra existencia, a las personas, a las organizaciones y que tantos retos tiene. Hablando de comunicación como un elemento de éxito, una posibilidad que tenemos los seres humanos de administrarla de forma correcta o por lo menos de la mejor forma para encontrar éxito tanto en el plano personal como en el plano corporativo. Sabemos que hay muchas organizaciones que a veces tienen todos los recursos, tienen todos las posibilidades y su estrategia interna o su estrategia externa no tiene claro el mensaje para quienes pueden ser incluso sus clientes e incluso para los colaboradores. Quiero retomar antes de empezar una enseñanza que algún día me dejó una especialista en comunicación y en el tema corporativo me dijo, mira, no se preocupan por la gente, pero gente informada es gente aliada. Ese tema es el tema de hoy. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. En algún momento voy a estar haciendo algunas interrupciones con el teléfono para ver si hay preguntas que nos pueda contestar nuestro invitado, que además es una cara muy conocida en los medios costarricenses y también las noticias hoy trascienden. Tengo el gusto de presentarles a Oswaldo Alvarado Umaña, quien es un destacado sociólogo y periodista y nos acompaña hoy para abordar este apasionante tema de la comunicación. Así que un saludo hasta San José y bienvenido, Oswaldo. Gracias, Manuel. En realidad, desde el día que usted me propuso esta hermosa opción, me alegré muchísimo porque es una forma de enlazarse con un compatriota que está haciendo las cosas bien, que está representándonos de manera excelente fuera de nuestras fronteras y cuyo único interés es beneficiar a los demás con todo este mundo de la información, aprovechando ahora estas plataformas. Así que más que contento por esta gran oportunidad. Solamente decirle, Manuel, le voy a robar 10 segundos para decirle que esta noche de 25 de junio, voy a dedicarla a mi señora madre, que hoy, 25 de junio, está cumpliendo 11 años de haber fallecido, 11 años de habernos dejado en esta vida terrenal, pero que sabemos que está disfrutando de las mieles de la gloria del Señor. Para los que somos creyentes sabemos lo importante que es trascender después de esta vida. Así que sí, pues es un dolor que nos acompaña todos los días, pero qué mejor manera que dedicárselo a ella esta noche. Pues eso se traduce en algo que se llama esperanza y la verdad me siento muy honrado y un abrazo por este espacio para hacer esta mención que me llena de orgullo y la verdad me pone a reflexionar mucho en que por ese compromiso y también dedicado a tu madre, pues voy a asumir un reto también de seguir haciendo no solamente sino todo lo que siga llegando de la mejor forma, porque creo que esa es la vida trasciende a cosas más allá de las cosas materiales y estas son las cosas que tienen valor y que nos da sentido a los que seguimos viviendo. Así que un abrazo, Oswaldo. Muchas gracias. Pues Gracias a muy bien, vos. vamos a comunicarnos y también quiero decir que Oswaldo es, dentro de estas caras conocidas, es director de un proyecto, Actualidad 506, actualmente en Costa Rica. Además, labora con Multimedios, Canal 8, así que sigue dando vueltas en el tema de la comunicación. Vamos a ver, Oswaldo, es muy amplio. Cuando he dado clases y me toca abordar el tema de comunicación, en lo cual no soy experto, pero se aborda la comunicación asertiva, siempre hago una introducción y le digo a la gente, miren, el tema de comunicación ya no es aquel cartelito que nos ponían a hacer los educadores y que todavía hoy probablemente los ponen a hacer a los niños de emisor, canal y receptor, para llegar y abordar el tema de la asertividad. ¿Por qué? Porque es inherente a la existencia humana. Se destruyen familias, los países entran en conflictos, hay conflicto organizacional, hay discrepancias, hay teléfonos chochos. ¿Cómo podríamos abordar este tema tan profundo para pensar cómo hoy nos dejes un aprendizaje y buscar éxito a través de un mejor manejo de la comunicación?
Bueno, qué reto tan grande, Manuel, me estás poniendo porque en realidad, como bien vos lo decís, cada persona, cada individuo, incluso desde que comienza a tener conciencia como tal, o sea, estamos hablando ya de niños de 5 años en adelante, empieza a crear su propia forma de comunicarse y algunos de ellos reciben señales por parte de quienes, pues, o a quienes les emiten esos mensajes de la forma correcta o incorrecta según van aprendiendo de cómo comunicarse. Entonces, decir exactamente que hay una fórmula para que la comunicación sea perfecta es difícil, pero como bien vos lo estás indicando, sí puede ser asertiva. O sea, la comunicación sí puede llevarnos a lograr éxito en los propósitos que tengamos, porque evidentemente lo fundamental para el ser humano es comunicar las ideas que tiene para poder calar en las demás personas, para poder hacer que el mensaje, ¿verdad?, pueda llegar de manera clara y obtener objetivos que le beneficien o bien responder a inquietudes que otras personas tengan y ella tenga la necesidad de comunicar. Hoy hablamos de las habilidades blandas, esas herramientas de éxito, y tienen diferentes nombres, competencias, en este campo, que fortalecen y empoderan al ser humano para ser más exitoso. En muchos casos, y hablando de otras, se habla que hoy es más valorado el tener una inteligencia emocional desarrollada porque me permite interactuar, sobrevivir, más que un título en algunos casos. Hay ya estadísticas que dicen no es tanto el conocimiento técnico, sino esa habilidad para administrar emociones. Esa es una, pero regresemos a la nuestra. Comunicación como herramienta de éxito. ¿Cómo está la formación en este tema para buscar que las personas crezcamos empoderados de una mejor administración de esta comunicación? Sí, Manuel, ahora que, bueno, cuando estuvimos conversando en estos días sobre los temas que íbamos a tratar, la comunicación para el éxito es fundamental porque la gente piensa que comunicar para el éxito es solamente para un empresario, es solamente para un político, para un discurso de un candidato, de un presidente, y en realidad no, te lo decía ahora, que los mensajes más esenciales que vos quieras dar, puedes tener una comunicación asertiva y puedes lograr el éxito mediante ella. No todas las personas son buenos comunicadores, pese a que todas las personas pueden tener gran conocimiento o pueden tener alguna idea clara de qué es lo que quieren comunicar. A algunas les cuesta más, a algunas les cuesta menos. Entonces, ese es el tipo de habilidades que hay que aprender, primero que todo, a identificar si las tengo o no, y después, si no las tengo, a tratar de desarrollarlas. No es en todo caso sencillo, como te digo, hay quienes nacen con la facilidad para comunicar, aún y aunque no estudien carreras relacionadas con la comunicación, pero tienen muchísima facilidad. Conozco personas ahora con este tema de la pandemia, me he encontrado, por ejemplo, personas del campo de la salud, médicos, que yo digo, señor, ¿usted por qué no estudió periodismo también? O sea, tienen una facilidad para comunicar de una manera sencilla, clara y directa el mensaje, que en realidad es admirable, ¿verdad? Y hay muchos que pasan por universidades y no logran esa comunicación. Por eso es que para quienes tienen la habilidad de comunicar de manera correcta, también se ha convertido en una herramienta para, digamos, ser contratados por personas que no tienen esas habilidades y se las enseñan, se las demuestran, les ponen prácticas, les hacen test, les dicen cómo hacerlo o les instruyen de cómo hacerlo, y entonces hay personas que por su desarrollo en el mundo de los negocios, como te digo, en el mundo de la política, en fin, en diferentes ámbitos de la vida, aprenden a comunicar de mejor manera sus mensajes. ¿Quiere decir que pudiera ser que mi voto esté condicionado a un buen discurso? Claro que sí, ¿no? Está más que demostrado, ¿verdad? Está más que demostrado, incluso ni qué decir, por ejemplo, en la política norteamericana, por ejemplo, donde el discurso como tal, el discurso político, las ideas como tal, que se puedan dar, entre más claras sean, entre más directas sean, entre más engloben lo que la mayoría quiere escuchar, digamos, la mayoría, por ejemplo, republicanos, ¿verdad? O demócratas, quieran escuchar, eso le ayuda a los candidatos a obtener mejores votos. Y también hemos visto cómo en los debates políticos, las personas que tienen una mejor alocución de las ideas
es a las que mejor les va. Incluso hay personas que han ganado campañas políticas por un gran verbo, aunque ya después en la práctica, pues lamentablemente quedan debiendo, ¿verdad? Okay. Oswaldo, evoluciona el lenguaje, hay palabras que se incorporan, que salen. Si yo voy a la secundaria, hoy hay un montón de palabras que yo no voy a entender de las que dicen los muchachos. ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Sucede lo mismo? Sí, correcto. La comunicación evoluciona como va evolucionando la sociedad misma, ¿no? Los sistemas de comunicación, por ejemplo, ahora estos sistemas de comunicación modernos que permiten enlazarse a las personas desde diferentes partes del mundo, que permiten que un mensaje se pueda viralizar, como se le dice popularmente, ¿verdad? O ser masivo en cuestión de minutos. Eso es un paradigma que vino a romper, es una especie de nueva revolución, ¿verdad? Una nueva especie de la revolución tecnológica, la revolución de la comunicación va ahí englobada, porque vos te das cuenta del poder que tiene una palabra, ya sea bien dicha o mal dicha, una noticia, ya sea bien hecha o mal hecha, es decir, una noticia verdadera o una noticia falsa, incluso la facilidad que tiene de viralizarse, de convertirse en algo que a veces genera cosas positivas y a veces no, pero es mediante la evolución que ha tenido la comunicación a través de la historia de la humanidad. Oswaldo, no todos los periodistas son sociólogos. Al salir graduado en estas dos áreas, ¿cómo te ha servido la sociología para abordar el tema de la comunicación? Manuel, te agradezco la pregunta porque, bueno, ya por un asunto de personalidad, a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero en este caso me ha gustado cuando he tenido la oportunidad de comentar esto a algunas pocas personas y ahora ni qué decir, pues para tu público, ¿verdad? Cuando yo quise estudiar periodismo, una periodista reconocida en este país me pregunta, ¿usted quiere ser un buen periodista o quiere ser un periodista como cualquier otro? Qué pregunta tan interesante, digo, obviamente uno va a responder, yo quiero ser un buen periodista. Entonces me dice, entonces no estudie periodismo. Híjole, y me fui para atrás entonces, ¿verdad? Entonces de ahí, si quiero ser un buen periodista, ¿cómo no voy a estudiar periodismo? Entonces ya me explicó, me dice, si usted tiene la oportunidad de que sus padres o usted mismo por medio del trabajo pueda, digamos, llevarse un tiempo en la academia, estudie primero una ciencia social y después estudia periodismo. Esa fórmula me la dio esa periodista costarricense y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Entonces, efectivamente, logré ingresar a la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional primero y después, ya con el título en Sociología, ingresé a un posgrado en Comunicación y me ha permitido combinar ambas cosas. Desde que llegué a hacer mis primeras coberturas informativas, me di cuenta que la sociología me había dado unas herramientas de entendimiento y de análisis de la realidad social que yo veía que mis otros compañeros no tenían. Primero que todo, además, iba un poco más maduro en edad. Yo empecé, digamos que un poco, pues 2, 3 años, tampoco es que 20 años, ¿verdad? Pero empecé 2, 3 años con mayor edad que el resto de mis compañeros. Ya ahí había una madurez y era porque llevaba también una carrera adicional sobre los hombros. Entonces me di cuenta que esa decisión había sido correcta, de la cual no me arrepiento, y efectivamente el análisis sociológico, la capacidad de ver los problemas, digamos, más allá, no ver el problema de vivienda de la familia González, ver el problema de vivienda como un problema global, no ver el problema, ¿verdad?, del conflicto entre patronos y trabajadores de esta empresa, sino ver el conflicto entre patronos y trabajadores de manera global. Eso te permite tener un panorama mucho más amplio. Y a la hora de aplicarlo en la comunicación, entonces ves a una persona con más fluidez abordando los temas porque tiene ese bagaje detrás. Muy bien, Oswaldo, yo como educador y con evidencias dolorosamente y con todo el respeto a mis colegas, he reconocido que tenemos una crisis también en la formación. Está sucediendo eso también en el tema de la comunicación. Estamos egresando comunicadores con debilidades muy marcadas que se hacen muy evidentes. Sí, yo no le echaría del todo la culpa, digamos, o no diría que hay una mala intención de formar malos comunicadores, porque de hecho en las escuelas de comunicación, ahora que hay muchas, ¿verdad? Antes solo se tenía la Universidad de Costa Rica, posteriormente apareció la UACA y ya empezaron a salir un montón de universidades más, ¿verdad? San Judas Tadeo, la Universidad Latina, en fin,
la Universidad Internacional de las Américas y otras universidades, existía una necesidad de graduarse rápido por la necesidad de colocarse en el mercado laboral. Y contra esa lucha, Manuel, contra esa lucha de la necesidad económica, la necesidad de proveer de ingresos a una persona, pues entendemos que eso genera también una premura. Y en esa premura han salido comunicadores pues no tan bien preparados, pero dentro de esa premura hay personas que aprovechan la carrera, que van más allá. O sea, a mí me parece que el buen comunicador busca, no se conforma con lo que le dan en las aulas, no se conforma con lo que le explica un profesor, sino que va más allá, le hace una repregunta a ese profesor, le dice, ¿usted me recomienda algún libro? O ahora que existen todas estas herramientas tecnológicas también, ve un tema, ve un concepto y dice, no, yo voy a ahondar en esto porque quiero aprender más de eso. Creo que el buen comunicador o el buen periodista se puede hacer también de manera autodidacta, teniendo una base en una academia y buscando un poco más allá. Y los que se conforman con solamente lo que les van a dar porque lo que requieren es un título para ir a conseguir un trabajo, pues lamentablemente esos son los que pues a la hora de ejercer tal vez no lo hagan tan bien como los otros. Antes de llegar a otro tema que es muy interesante, incluso los medios de comunicación que son referentes de aprendizaje, de reflexión también, retomando el tema de la comunicación como una herramienta de éxito, si llegara a Oswaldo Alvarado alguien que le dice, Oswaldo, ¿cómo yo podría potenciar mi crecimiento mejorando la comunicación? ¿Cuáles puntos concretos podrías recomendarle? Claro. Hablemos de un perfil de cualquier ser humano que quiera crecer como persona. Sí, claro. Es que yo creo que lo primero es tener claro qué es lo que quiere comunicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Porque cada persona tendrá un interés particular. Digamos, si es un hombre de negocios, bueno, yo quiero comunicar algo referente al mundo de los negocios, al negocio en particular en el que yo estoy vinculado. Y así, ¿verdad? Si es una persona de la política, si es una persona del campo económico, en fin. Primero hay que analizar qué es lo que esa persona quiere comunicar. Después hay que ver qué habilidades tiene para poder comunicar ese mensaje. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento, que son excelentes porque académicamente están muy bien preparados, pero no tienen, usted lo decía ahora, no tienen la habilidad blanda, no tienen la habilidad para generar una buena comunicación. Pero al tener el conocimiento, es más fácil enseñarle a esa persona una manera más óptima de comunicar su mensaje. Y después de esas dos cosas, practicar. Practicar y practicar es lo que va a hacer de cualquiera un buen comunicador. La práctica, muy bien. Oswaldo, yéndonos al tema de los medios de información y de los cuales has sido parte y sos parte todavía. ¿Qué papel están cumpliendo los medios hoy? ¿Cómo están posicionados? ¿Hay aceptación por los medios? ¿Entran en competencia con la tecnología y las redes sociales? ¿Qué está pasando con los medios? Bueno, primero que todo, Manuel, yo quiero decirle para que también pues quede claro que, digamos, yo estoy muy agradecido con los medios de comunicación en los que he trabajado en este país, que he trabajado en muchos de ellos. Comencé en el extinto Canal 2, que se llamaba el noticiero, bueno, Canal 2 tenía el noticiero Univisión. Pasé al CINAR, al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, ahí estuve casi 4 años, y de ahí he pasado por Canal 7, por Teletica Canal 7, por Repretel, ahora estoy con Multimedios. En fin, he conocido todos los medios de comunicación, sobre todo televisivo, desde dentro. Y sí tengo que decir, Manuel, que lamentablemente se ha perdido un poco la visión y la misión crítica de los medios de comunicación. Los medios de comunicación que tienen la responsabilidad de ser quienes cuestionen las diferentes situaciones de la vida cotidiana, de la vida política, social, económica del país, y no pueden convertirse en meros comunicadores de lo que las fuentes oficiales quieren decir, porque para eso las fuentes oficiales tienen sus canales de comunicación, para eso tienen sus agencias de publicidad o para eso tienen sus oficinas de prensa. Si los medios de comunicación lo que hacemos es seguir repitiendo el mensaje que las fuentes oficiales quieren decir y no cuestionamos nada y no vamos a otras fuentes a pedir una contraparte de lo que aquella fuente oficial nos dijo, entonces pues en realidad estaríamos en un sistema
sociopolítico, económico e ideológico realmente creo que los medios de comunicación siguen teniendo esa misión, pero Manuel, creo que no todos la estamos cumpliendo. O al haber señales, o porque la señal no significa que no hay intención, puede ser que tengan un norte diferente a la realidad. Esto pasa con las empresas en la comunicación. También quiero hacer un alto y contarte que en algún momento vi una empresa cuyos directivos estaban dentro de esa organización totalmente confiados en que el producto que ofrecían era el mejor del mercado. Había una brecha con el mercado meta, que es el público externo, que es el eventual comprador, y el que estaba afuera no entendía nada de lo que esa empresa ofrecía y se estaban perdiendo oportunidades de que quienes podían ser sus clientes consumieran más porque no había un canal claro, un mensaje claro diciéndole al mercado: yo vendo esto y esto le agrega valor a su vida. Los que estaban adentro estaban muy ensimismados en que su producto era maravilloso, pero dentro de las cuatro paredes. O sea, hay un mercado meta afuera que podría consumir mi producto si hablamos de las estrategias que utilizan los relacionistas públicos y preguntar, salirse a veces de esa empresa y pararse al otro lado de la acera y decir, ¿el que está afuera realmente entenderá o comprenderá lo que yo vendo? Es una pregunta. Eso en el plano corporativo. Ahora, llevémosla a los medios en general. Aquí no podemos hablar de uno y de otro. Yo creo que todos tienen un propósito también, pero además son empresas con fines de lucro. ¿El comportamiento de los medios obedece realmente a una lectura de ese mercado meta o hay algún desfase? Te lo planteo por lo siguiente. Hay gente que le gusta el drama y el amarillismo y a otros no, pero yo percibo un sinsabor en la población que dice, es que la verdad no veo noticias, de por sí todo es negativo, de por sí acá, y hay una parte, la verdad repiten y repiten y repiten, o la verdad yo quería ver ver una edición de noticias donde se puede entender que hay un contenido de deportes, pero el gol lo presentan 5 veces. ¿Qué hay ahí que los medios, o es que hay un mercado sediento de ver eso y yo estoy desconectado de esa realidad como consumidor, o es que no están haciendo una lectura social para ver qué es lo que la gente quiere y se podrían quedar sin público porque buscan las redes y buscan otros medios? ¿Qué les pasa a los medios? ¿No hacen lectura de esos mercados meta? Es una pregunta un poco compleja, Manuel, porque hay que analizar varios factores. El primero, por ejemplo, en los medios como en el que estamos nosotros vinculados, en la televisión, incluso en la radio, son medios que todavía se miden, pues, o hay empresas que miden los ratings, ¿verdad? O los sistemas de audiencia, de sintonía que tienen las diferentes ediciones de noticias, los diferentes programas, los diferentes contenidos. Entonces, las agencias de publicidad dependen de esos ratings que emanan esas empresas que miden, digamos, audiencias. Ese es un tema que también vino a cambiar los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque entonces ya dejaron de ser medios de comunicación como tal y se convirtieron en empresas periodísticas o en empresas de comunicación. Y entonces lo que les interesa es tener precisamente una medición adecuada, una medición que les permita vender su producto y poder obtener, digamos, pues, bienes económicos o riqueza para poder sostener su operación. Es una cosa que hasta suena bastante lógica, pero como estamos hablando de la sensibilidad de la comunicación, evidentemente puede generar esas separaciones de las que vos estás hablando, esas separaciones en las que tiene que ver lo que tal vez la gente quisiera ver. Lo que pasa es que entonces el rating te dice, ah, caramba, mira, esa noticia del conflicto armado en tal lado, mira, me tiró el rating para arriba, porque ahora se mide hasta el minuto a minuto, ¿verdad, Manuel? Ahora se mide el minuto a minuto. Entonces, híjole, la gente quiere ver eso. Mira, si eso me dio rating es porque la gente quiere ver eso. Entonces, al día siguiente, ese director o ese jefe de información busca cómo hacer contenidos que tengan de alguna manera relación con esa noticia, porque como esa noticia generó algo, entonces al día siguiente hay que ir a buscar algo que nos genere, pues, más, ¿verdad? O más contenido sobre esa información. Entonces, esa parte, digamos, como te digo, puede ser beneficiosa en un campo y puede ser engañosa en el otro sobre lo que la gente quiera ver. Pero también existe la parte en que entran todas estas tecnologías y entonces los medios de comunicación tienen que cambiar. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya si yo quiero ver noticias, yo no tengo que esperarme a
mira, para ver noticias tengo que esperarme a las 12 del día y me siento frente al televisor a ver qué me van a decir. Ya no. Si yo quiero ver las noticias a las 3 de la mañana, a las 7 de la noche, a la hora que yo quiera, las busco nada más en un aparato móvil, busco alguna página, algún lugar donde me pueda informar y obtengo las noticias. Por eso es que también los medios de comunicación se han convertido, pues, o han tenido que involucrar estas herramientas digitales informativas para poder generarle contenidos a sus públicos. Hay personas que ya no se paran frente a un televisor, Manuel. Hay personas que lo que buscan es la información en un aparato móvil. Entonces, si no le llevas contenidos en un aparato móvil, o sea, si no tenés un equipo de web, de periodistas web que te transformen tus informaciones en informaciones para la página web para que las personas también puedan accesarlas, ese medio se empieza a quedar y se empieza a quedar. Y si te das cuenta, todos los medios, por ejemplo, de televisión, incluso de radio, tienen, además de su medio tradicional, por llamarlo de alguna manera, tienen páginas web, tienen Instagram, Facebook y tienen constante comunicación con las personas. ¿Por qué? Porque a todos les interesa comunicar su mensaje, posicionar sus logos, posicionar su estilo para que las personas pues accedan a esos contenidos. Claro, ahora vemos las emisoras de radio, ya no solamente las oímos, ahora son vistas. Ahora usted asocia quién está detrás del micrófono porque todas son igualmente conocidas y se presentan en redes. Han replanteado costos publicitarios que antes eran inaccesibles y ahora pues han democratizado un poco más los precios. Ese es otro gran tema, Manuel. Ahora, digamos, una persona que tiene, por ejemplo, una pequeña cámara y tiene una laptop para poder editar, le dice a un comerciante, mire, usted me paga a mí, vamos a hablarlo en dólares, usted me paga a mí $500 al mes y yo le voy a generar a usted 4 o 5 contenidos para que usted los postee en sus redes. Vamos a ver. A ver. Ahora sí, volviste a entrar. Quedamos en los $500 del empresario que ahora prefiere invertir por ahí. Exactamente. Entonces, es imposible para un medio grande poder cobrar esos rubros, pero han tenido que modificar sus tarifas. Definitivamente han tenido que o hacer paquetes. Entonces, ya no te ofrecen solamente el spot de televisión, sino que te dicen, bueno, te doy el spot de televisión y te doy 2 menciones en radio y te doy posicionamiento en el Facebook y te doy, ¿verdad? Y entonces le dan un valor agregado a su medio de comunicación y es la única forma de poder competir contra este mundo de la tecnología. Quiere decir que sí están conscientes los medios sobre este eventual desplazamiento. Totalmente. Lo que pasa es que al igual, Manuel, que los medios han ido cumpliendo fases en su historia, de igual manera cuando estaba la prensa escrita, ¿verdad? Es más, recordemos la prensa escrita que se imprimía en aquellas viejas máquinas y todo lo demás. Cuando llega la radio, todo el mundo dice, ya está, va a desaparecer los periódicos. Y no desaparecieron, lo que hicieron fue que se transformaron. Y cuando llega la televisión dijeron, van a desaparecer la radio y los periódicos. Y ahí están todavía. Lo que hacen es que se transforman. Ahora son periódicos digitales, ahora son radios que tienen televisión. En fin, todo se transforma. Todo el mundo busca una forma de poder seguir teniendo su negocio, su aporte, llegando o satisfaciendo la necesidad de un público sin necesidad de morir. Pues obviamente habrá empresas que por diversas circunstancias cierren, pero la transformación siempre es posible. ¿Cómo es la vida de un periodista en medio en lo que le llaman reporteo, Osvaldo? ¿Qué es lo que nosotros que estamos esperando la noticia no vemos en esa dinámica de exigencias, de editar y todas esas cosas que ustedes saben hacer muy bien? Caramba, sí. La vida de un reportero, primero que todo, es bastante esclavizante, porque un reportero no sale a hacer una historia, difícilmente un reportero salga a hacer una historia al día. Un reportero tiene que hacer 3, 4, o si son 2 historias, pero son 2 historias muy completas que van a durar cada historia entre 3 y 5 minutos, es decir, son
pequeños reportajes o notas ampliadas. Entonces, primero que todo, es un sacrificio de tiempo muy importante. La preparación de cada una de ellas es también, ¿verdad? Lleva mucho tiempo, tenés que hacer llamadas, contactar a personas, convencerles algunas veces de que te den una declaración, hablar con ellos, o que te manden una declaración vía remota, en fin. Todo eso es un proceso también, es un proceso en el que hay habilidades que se empiezan a desarrollar para poder tener esa capacidad de convencimiento de esa persona de que su criterio es muy importante para el medio de comunicación, ¿verdad? Y todo eso son habilidades que van desarrollando los periodistas. Son horas también, mientras entre que llegas a redactar, entre que cortás las entrevistas, se las entregas a un editor para que digamos, para que coloque todas las cosas según la idea que vos tenés. Después revisás cómo quedó la nota para estar seguro de que está bien. El periodista mismo es el que mete los textos que la gente ve en pantalla, digamos, para que aparezca aquí el nombre de la persona, y para que aparezcan, digamos, los pequeños subtítulos que van dando información adicional, esos que se llaman, bueno, se les dice banner, pero en realidad el nombre correcto es superimposición de caracteres, ¿verdad? En términos reducidos se le dice super, pero todo ese es trabajo del periodista y todo eso es lo que la gente no ve, ¿verdad? Y además, ni qué decir, el enlace que debe tener con el resto de compañeros de la parte técnica, con su camarógrafo, con su editor, con su jefe de información, con los compañeros que van a tirar la información al aire, porque hay uno sentado en los gráficos que recibe en un pues, sistema, recibe tu información y tal vez tenga una duda. Mira, escribiste este nombre así, es así como se escribe, porque, o es que yo lo he visto de esta otra manera. O sea, es todo un mundo para que salga una sola noticia, es todo un mundo para confeccionarla. Y eso realmente sí, efectivamente, eso es lo que muchas veces la gente no ve. Tengo una pregunta de Francisco Césped desde San Carlos, y esto creo que se vincula al tema de la importancia que ustedes tienen como actores tan importantes a nivel social. Dice, el periodismo investigativo ha desaparecido prácticamente. ¿A qué se debe? Sí, don Francisco, existen varias razones para las cuales, digamos, se puede decir que ha desaparecido. Yo creo que ahí hay unos vestigios, pero tal vez aquel periodismo que delató, por ejemplo, grandes negocios o grandes delitos que conmovieron a nuestros países latinoamericanos y en particular a Costa Rica, recordemos también hace algunos años, también es porque precisamente los medios de comunicación entran en este mare nostrum de tener que llenar de noticias las ediciones, y a veces cuesta generar equipos que hagan trabajos específicos, trabajos especiales. Muchas veces no se da el tiempo para que estos periodistas puedan desarrollar este tipo de trabajos. Y el otro gran tema que también tiene que ver, que es muy importante, es que en Costa Rica en particular cuesta hacer investigación. Vamos a ver, se los quiero poner así. Cuando usted ve un trabajo investigativo, ¿verdad? Aquí hay colegas que se destacan por eso, ¿verdad? Voy a mencionar un nombre porque es el nombre que todo el mundo tiene como referencia, ¿verdad? El señor Graving Moya en Canal 7. Y hay otros compañeros que han hecho trabajos investigativos importantes. Había un equipo de investigación en el periódico La Nación, un equipo de lujo que tenía el periódico La Nación, que hizo grandes investigaciones, pero es que ellos se dedicaban 2, 3 y hasta 6 meses, si tenía que ser el caso, para lograr una investigación. Eso es lo que cuesta. Pero también decir que los periodistas no somos policías, es decir, a mí una persona llega y me pasa una información, mire, usted debería investigar sobre tal cosa. Y yo le digo, ¿y cómo hago para investigar? O sea, me refiero, si yo llego a preguntar sobre una cosa en la que hay un delito por medio o algo así, me van a decir, usted es fiscal, usted es juez, usted es abogado, usted es del OIJ. No, yo soy un periodista. Entonces, hasta luego. A usted yo no le voy a dar información. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas valientes que se cansan de ver actos de corrupción y entonces esas personas valientes pasan la información a los medios de comunicación. Digamos, te adelantan el trabajo investigativo porque te dan una base informativa por la que vos decís, de aquí puedo partir para ahora sí hacer algunas preguntas, buscar algunas personas y tener un trabajo, digamos, que sea muy cercano a la investigación. Pero el que no sabe es como el que no ve.
La gente, es que los periodistas no sacan tal cosa, pero si los periodistas no tienen la información, ¿cómo van a sacarla? No somos adivinos, ¿verdad? Antes de ir a dos preguntas que tengo acá, el periodismo o los comunicadores son formadores de opinión, pero yo digo que también de criterio. ¿Cómo está la formación de criterio? ¿Poner a la gente a pensar es un riesgo para las empresas por las implicaciones incluso hasta políticas que podrían tener? O sea, ¿está el periodismo condicionado ya a nivel general y podríamos decir en Costa Rica? Yo no me atrevería a decir así tal cual. Yo, como te dije en un principio, creo que sí ha hecho falta volver a pasar, digamos, la zaranda y jalar un poquito de orejas y darnos cuenta que los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad y que no podemos ser como si fuéramos, como te decía, oficinas de relaciones públicas de las fuentes oficiales. Yo tengo todavía la fe de que no se ha perdido por completo, ¿verdad? Ese condicionamiento. Sin embargo, tampoco se puede negar del todo. Como es un negocio del que dependen muchas personas, si el medio es financiado, qué sé yo, por, no sé, por entidades bancarias, por entidades de algún tipo, y llega una información en la que va a tocar el interés de esa entidad, y vos sabes que esa información, por lo menos en ese medio, no va a salir. Entonces, probablemente sea otro medio el que se atreva, porque ese otro medio es enemigo. Bueno, enemigo no, pues es contrario, o es Hay rival, lo que sea. intereses. Hay interés, entonces ese otro medio tal vez sí lo saque. En fin, pues definitivamente esos temas se dan, y no estoy hablando solamente de Costa Rica, más bien en Costa Rica tal vez casi no los vemos. Hay partes del mundo donde efectivamente los medios son manejados por grandes intereses y prácticamente no se puede decir nada. Aquí todavía, aquí en Costa Rica todavía, usted puede escuchar a una señora o un señor despotricando contra alguna cosa que no le parece del gobierno, de algún ministro, de alguna entidad, qué sé yo. Hay gente que habla y dice, mire, qué barbaridad, cortos alcantarillados, me está cobrando esta barbaridad por los recibos. Hay gente que habla en contra de las compañías que dan el alumbrado eléctrico. En fin, aquí usted todavía escucha gente, digamos, dando sus criterios y nadie se les va encima, nadie los demanda, a menos de que obviamente cometan un error de tachar a alguien de que está cometiendo un delito sin tener las pruebas, ¿verdad? Que eso evidentemente igual en cualquier parte del mundo usted corre un riesgo. Pero aquí todavía se ven ese tipo de cosas. Igual sí creo que los medios todavía podríamos retomar un poco más ese acompañamiento y ese cuestionamiento de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Hay sociedades muy golpeadas por los fenómenos políticos y no necesariamente los fenómenos positivos, los fenómenos negativos, y creo que la gente está sedienta de tener aliados, sobre todo porque ustedes o los medios son escuchados, tienen voz, es a través también de la prensa y de los medios se puede llegar para ser escuchado. Vamos a ver, dice de Jesús Macís, se seguirán dando avances tecnológicos y transformaciones maravillosas en la sociedad. ¿Cómo ves el futuro del periodismo? Bueno, lo veo teniendo que adaptarse, no hay duda, tendrá que adaptarse, tendrá que ponerse al corriente con lo que esté sucediendo. Si tenemos que dejar los televisores y empezar a comunicar a través de los celulares, pues tendremos que hacerlo. Yo creo que los medios difícilmente se quieren negar a morir, ¿verdad? A desaparecer. Tratarán de adaptarse a las nuevas circunstancias, tratarán de adaptarse a los requerimientos del público. Eso sí, cada uno guardando su identidad, porque también no podemos ¿verdad? Que los medios que ver un canal sea como ver cualquiera o que todo sea lo mismo, porque entonces perdería completamente la gracia, perdería completamente la idea de lo que es la capacidad de las personas de acudir a tal o cual medio, porque ese es el que me gusta su forma de comunicar. Pero sí creo que los medios están obligados a estar pendientes de qué es lo que está pasando a nivel tecnológico y adaptarse de la manera más rápida. Ok, doña Cintia Mainieri dice, ¿qué opinan de que ahora el periodista no necesita un título? Sí, vamos a ver, eso es una interpretación que se hizo, que el Colegio de Periodistas está, en este momento está como presidente el señor Belisario Solano, que es abogado y periodista, está buscando la forma de rectificarlo. Es decir,
lo que no se necesita pues, para tener el derecho del acceso a la información. Es decir, usted, digamos que es educador o que tiene alguna otra profesión, si necesita conocer algún tema que sea de interés público, usted puede llegar y preguntarlo y no necesariamente tiene que, para que le den una entrevista, no necesariamente usted tiene que mostrar un título de periodista. Es decir, es un derecho que tengo yo para accesar, o sea, mi justo derecho a informarme, a obtener información. Pero hay trabajos ya muy específicos que una persona que no tenga un título no va a entender. O sea, no va a entender. Usted le va a decir, usted le dice a una persona, es que cualquiera puede ser periodista. Bueno, hágame una nota en off. Dice, híjole, ¿y eso qué es? Bueno, hágame un texto SOT o un texto ligado. ¿Y eso qué es? Hágame un reportaje de periodismo interpretativo. ¿Y eso qué es? O sea, definitivamente, como el médico, como el abogado, como el ingeniero, como la profesión que usted quiera poner, pues hay una especialización y habrá cosas que solo los periodistas saben hacer o aprenden a hacer y que tal vez no es que sea imposible para otra persona aprenderlo, no, lo puede aprender, pero tiene que pasar por un proceso de educación para poder lograrlo. Muy bien. ¿Hay conciencia de las empresas realmente de tener profesionales en esta área o no se ve el compromiso? No, sí hay conciencia precisamente por eso, Manuel, porque a la hora que usted requiere que una persona le elabore algún tipo de trabajo periodístico, cuando usted le pide a esa persona esa tarea, esa persona tiene que tener la capacidad de entender qué es lo que le está pidiendo su jefe inmediato. Y si es una persona empírica que no tiene mayor conocimiento, pues va a ser mucho más difícil que pueda elaborar ese trabajo. Ahora, que los medios de comunicación utilizan la figura del corresponsal y hay corresponsales excelentes, tan o más buenos que muchos periodistas, una capacidad de comunicación increíble, una capacidad de redacción increíble. Aquí en Costa Rica hay corresponsales muy buenos, trabajando para canales de televisión y para radios, pero muy, muy buenos, que te pueden sostener una transmisión 2 horas sin ningún problema. Pero esas son excepciones, ¿verdad? Son corresponsales, son excepciones, son personas que hacen un trabajo específico en ese sentido. Las empresas siguen contratando periodistas. Si yo te pidiera el perfil de un comunicador, ¿cómo lo definirías? En el momento actual. Hoy. ¿Qué demanda la sociedad de un comunicador? ¿Cuáles son las competencias que debería tener? Sí, claro, es una muy buena pregunta. Lo primero es que tiene que ser una persona informada, una persona que conozca la actualidad de su país, al menos la actualidad de su país, una persona que sepa por lo menos la mitad de los nombres de los diputados que tiene su Asamblea Legislativa, que sepa por lo menos el 80% de los nombres de los ministros de gobierno que tiene su estado en ese momento. Es una persona que tiene que saber, digamos, por lo menos lo básico de cómo se maneja el sistema económico, el sistema de seguridad social, en fin. Tiene que ser una persona absolutamente informada. Tiene que tener la capacidad de trabajar en grupo. Eso es fundamental para el perfil de un comunicador en este momento, porque ahora nada se hace, digamos, de manera solitaria. Hay que tener siempre hay que pedirle la ayuda a alguien para que tu mensaje pueda llegar de manera óptima. Y también me parece que dentro del perfil actual de un comunicador, pues tiene que tener la capacidad de adaptarse de la manera más rápida posible. Alguna vez, siendo yo jefe sin formación, tomé una decisión horrible. Hice un cambio de horario 2 días antes de un fin de semana y a los 10 minutos tenía a la gente golpeándome el escritorio. No tenía herramientas. Siempre cuando empezamos hacemos cosas que hoy no haríamos. ¿Qué no haces hoy que pudiste haber hecho diferente antes y no fue lo mejor? Híjole, esa es otra muy buena pregunta. Bueno, yo sinceramente siempre he estado muy, muy contento con el tema pues del reporteo, de hacer las guardias, de tener la oportunidad de hacer trabajos un poco más especializados. Pero digamos, tal vez lo que ya no hago,
o que dejé de hacer es precisamente eso. Yo intento conversar con mis jefes sobre los temas que voy a desarrollar en el día para que puedan tener un contenido un poquito más allá. O sea, yo lo que me niego a hacer ahora es que me digan, haga esto, y salgo corriendo a hacerlo. ¿No? Trato de sentarme un segundito y hacer una contrapropuesta, por lo menos saber que mi idea fue escuchada sobre la propuesta que me dio el jefe, y que entonces el trabajo ya yo lo siento también como mío, ¿verdad? Porque sería muy fácil que un jefe de información agarre los comunicados de prensa que le llegaron, los imprima en las hojitas y entonces diga, usted va a ir a hacer estos dos, usted va a ir a hacer estos dos. Dave, eso no tiene mayor sentido. Ya, digamos, en algún momento sí lo hice, pero ya ahora no, ya ahora yo por lo menos veo de qué se trata y trato de por lo menos dar algún aporte. Los comunicadores son estrategas. Un ejemplo que me surge de los que recuerdo y que no afecta en nada mencionarlo, me parece que la señora expresidenta Chinchilla en algún momento tuvo una situación de percepción que no era la mejor. Llegó Carlos Roversi al Ministerio de Información y levantó el tema. ¿Qué opinas de la comunicación política? ¿Qué es lo que hay ahí que los gobiernos a veces se desgastan y no saben comunicar o comunican de una manera que no es la adecuada? ¿Qué opinas del tema de comunicación política? Bueno, la comunicación política en este momento, Manuel, es vital, es fundamental, es el canal por el cual, digamos que las ideas de un jerarca pueden llegar de la mejor manera a el público, su público meta, o a las personas a las cuales él les debe brindar, qué sé yo, informes o les tiene que dar respuesta para la cual, digamos, fue puesto en esa circunstancia o en ese puesto, en esa situación. La comunicación política hoy en día tiene muchos retos porque existe la desinformación, y ante la desinformación tenés que tener estrategias para poder combatir esa desinformación. Hay gente que en todo caso va a creer a veces alguna información, aunque sea falsa, errónea o mal elaborada, lo va a creer sencillamente porque no pertenece a esa ideología, entonces no le importa si es cierto o no, pero él lo va a creer porque le conviene creer que aquello que están diciendo de esa persona o de ese grupo de personas es así. Entonces, la comunicación política tiene muchísimos retos en este momento enfrente. No es del todo sencillo, hay que tener siempre canales abiertos de comunicación, hay que tener también pues una inteligencia emocional muy bien desarrollada. No se puede responder, como decimos los ticos, con el hígado a ciertos cuestionamientos, porque si no, el que se enoja pierde, eso es real. Ok, por ahí se habla de que la comunicación también la manejan los relacionistas públicos. ¿Qué hace el periodista y qué hace el relacionista público? Bueno, es que son dos campos que, si bien es cierto, pertenecen a las ciencias de la comunicación colectiva, son campos diferentes. El periodista, digamos que es el que generalmente elabora los contenidos informativos, ¿verdad? Elabora las noticias, elabora editoriales, en fin, elabora contenidos que le llegan a la gente convertidos en una información noticiosa, o al menos en una opinión periodística. Y el relacionista público lo que hace es precisamente eso, o sea, tratar de que la figura o la entidad o la institución a la cual él representa tenga una forma afable, amigable al público que se debe. Entonces, qué sé yo, el relacionista público de la empresa de servicios públicos de Heredia, por ejemplo, tiene la misión de que los mensajes, que los voceros de su entidad estén siempre bien vestidos, tengan una buena relación con los medios de comunicación, pero el que hace los comunicados de prensa de la empresa de servicios públicos de Heredia es un periodista, ¿verdad? Okay. O sea, a veces se dice Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación, porque, como te digo, son ciencias sociales hermanas, y incluso en el inicio del periodismo vos llevas los primeros 3 años, las primeras bases tienen que ver o van enlazados profesionales de ambas ramas, y después se especializan, pero generalmente también tienen esa división de trabajo.
Actualidad 506. Oswaldo, ¿en qué consiste el proyecto? Sí, Actualidad 506 nació como un proyecto de 3 excompañeros de colegio que decidieron ya después de cierta edad unirse para generar contenidos, para generar charlas, seminarios, capacitaciones que le puedan servir a las personas de utilizar la información como una herramienta para el cambio. Entonces hay un compañero que es financista, un compañero que es mercadólogo y ese servidor que es periodista, que pues empezamos a crear una serie de contenidos para esto y de repente salió la oportunidad de de convertirlo en un programa primero de radio, en Radio Fides, y bueno, el asunto es que Radio Fides tiene esa capacidad multimedia, ¿verdad? Entonces, igual sale por Facebook Live y sale también por un canal que tiene la Curia Metropolitana que se llama San José TV. Entonces, de repente, Actualidad 506 se convirtió en un proyecto de comunicación que intenta llevar profesionales de diferentes ramas para hablar sobre los temas de la actualidad. Ese programa se transmite todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides, ¿verdad? 93.1, por Facebook Live y San José TV. Gracias. Como pandemia, como lo que estamos enfrentando, me decía Carlos Roversi, que ha tenido la particularidad de ser la primera que desfila en redes sociales, porque han habido otras, pero no han pasado por ahí. Entonces esta fue la primera que inauguró las redes y hoy vemos lo que ha implicado para bien, para mal, para miedo, para información, para precaución. ¿Cuál es tu percepción como sociólogo de lo que ha significado esta pandemia en redes sociales de una forma tan pública y tan abierta? Sí, Manuel, estoy buscando, no se asusten, aquí sigo contestando, estoy buscando un poco de corriente para evitar que se me descargue del todo el teléfono. Estaba conectado en una, pero vieras que me di cuenta que no estaba funcionando del todo bien. Vamos, aquí seguimos buscando. Eso pasa. La pandemia, Manuel, el principal problema que ha generado la pandemia es la desinformación. La pandemia ha generado también un tema de miedo, de desconfianza, ha generado realmente cosas muy negativas para la sociedad. Nos ha obligado a que el confinamiento social se haya convertido casi que en un martirio por estar recibiendo tantas informaciones de carácter negativo. Entonces, eso también ha sido todo un reto para los comunicadores. Los comunicadores poder tener o poder entender que no todo lo que se diga de los temas relacionados con la pandemia son para alarmar a las personas. Se puede hacer un acompañamiento, se puede hacer una visión diferente de las informaciones sin necesidad de generar caos y sin necesidad de generar tanto conflicto o de acelerar el conflicto que ya por sí existe en la sociedad. No todo ayuda, pero sí todo vende, dicen, en su mayoría. ¿Perdón? No todo ayuda, pero muchas cosas venden. ¿Están saturadas las redes sociales? ¿Es un mercado abierto a nivel informativo? Sí, correcto, Manuel. Y como te decía yo, ahora lamentablemente también muchas personas quieren creer lo que les dicen en las redes sociales. Sencillamente no cuestionan lo que ven ahí. Y a mí me pasa mucho que hay personas que, bueno, como saben que uno pues trabaja en esto, entonces ven algo, inmediatamente lo comparten sin haberse percatado si era algo real o si podía ser algo que fuera información falsa, y lo comparten. Y entonces a veces se entristecen cuando les dicen, mira, ¿para qué lo haces? O sea, no estás generando nada positivo. Y pues algunos se molestan, otros lo entienden y te lo agradecen, pero en realidad sí, yo creo que muchas veces lejos de acompañar, más bien generan más caos. Muy bien, Oswaldo. Creo que nos estamos acercando a la hora y creo que ha sido un espacio muy productivo entender, bueno, primero la comunicación como herramienta de éxito desde esta perspectiva, desde la infancia que mencionabas, que nos acompaña por el resto de la vida y que está con nosotros. Lo interesante es que a veces la olvidamos o la asumimos como que la podemos administrar de forma correcta y nos traiciona.
y ahí llegamos al tema de la inteligencia emocional combinada con la asertividad para hacer una comunicación inteligente. Entonces, pues seguirá siendo inteligente por el resto de la vida y también necesaria. También muy interesante el papel de los medios. Creo que es muy valioso identificar esos retos que tienen dentro de este contexto que ha servido para que todos busquemos pues reinventarnos o rediseñarnos, y los medios no están exentos. ¿Por qué? Porque la misma realidad que enfocas es, yo no necesito esperarme a las 6 o 7 de la mañana para ver noticias, a las 4 me desperté, ya sé lo que sucedió, y pues yo esperaría algo diferente a las 6, y ahí hay un gran reto, ¿no? ¿Qué ofrecen a las 6 de lo que ya yo, diferente a lo que ya yo conozco? ¿O cómo van a utilizar el periodismo de manera investigativa, formativa, para generar en algo que me capture y me haga encender un televisor? Porque es la realidad. De lo contrario, sigo viendo el teléfono y pues se me hace hasta más práctico porque lo veo en un dispositivo personal, y eso pues ahí hay un gran reto. También pues ese papel de los medios, muy interesante el tema de la publicidad. A mayor oferta, pues, y a mayor demanda, la oferta tiene que rediseñarse, pues ya la gente tiene otros medios, y creo que eso es importante porque hay posibilidades, y lo veo día a día con toda la cantidad de información que llega de cómo hacer publicidad a través de otros medios que no son los convencionales. Entonces ahí hay grandes retos, y también el tema de que no desaparecen, sino que se rediseñan. Se rediseñan y se transforman. Yo creo que, por ejemplo, el mundo de la televisión ahora, o los noticiarios de televisión, Manuel, tienen esa posibilidad de dar el valor agregado, ese famoso concepto que ahora se usa tanto, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor agregado? Bueno, si ya vos sabes que la gente de por sí ya buscó una página de algún periódico digital, o ya la gente por radio escuchó alguna información, ya la gente tiene claro qué fue lo que sucedió, pero hacelos que te vayan a ver al mediodía o a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, dándoles un valor agregado de esa noticia. Entonces vos lo que haces es que promocionás, qué sé yo, un accidente muy grave. Ya la gente sabe que el accidente pasó, pero si vos lográs un gran testimonio de una de las personas que participó de ahí, el chofer del bus que protagonizó ese accidente, no sé, un gran testimonio, y vos promocionás ese valor agregado, ahí vas a capturar a tu audiencia, porque la gente va a decir, ah, caramba, yo quiero escuchar qué fue lo que pasó, qué es lo que tiene que contar ese chofer, ¿verdad? Pero si vos vas a informar lo mismo que ya se dijo desde las 7 de la mañana, ahí es donde los medios, lamentablemente, lo que sufren es el llamado, como decimos en Costa Rica, el llamado perillazo, ¿verdad? La gente dice, ah, ya se lo vi, ya no hay nada nuevo, y lo quitan. ¿Se dan cuenta? ¿Lo perciben en los ratings? ¿Sí se dan cuenta? Sí, claro, que eso pasa? claro, claro, por supuesto. Como te digo, ahora con ese famoso minuto a minuto, vos ves cuando algo no pica y cuando algo no generó interés en las personas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Osvaldo. Ha sido un placer, de verdad, conocer sobre estos temas, porque son temas del día a día, retomar ese concepto de la comunicación y también la visión tan importante que tenés desde la sociología. Me llamó mucho la atención cómo un comunicador con una formación como la tuya puede llegar a abordar el tema de vivienda, no solamente en la necesidad específica o correctiva o una decisión politiquera de llegar y ofrecer un techo, sino lo que hay detrás a nivel social y cómo todo eso puede ser analizado incluso desde los medios o a nivel informativo de manera diferente, porque ustedes, los que están ahí, que tienen una gran influencia sobre los demás, tienen la posibilidad de influir para bien o de influir para mal, o de generar criterio, o de incluso ser generadores de cambio en los propios medios con un criterio diferente, que creo que el criterio pues es algo que todos debemos desarrollar y buscar cómo mejorar. Tienen una tremenda responsabilidad ustedes con quienes están al otro lado, porque esperan muchas cosas buenas, y me llama mucho la atención este enfoque social y también periodístico con el que iniciaste. Así que muchísimas gracias. Un abrazo hasta San José y gracias por tu tiempo para estar acá, porque sé que también andas en muchas cosas. No, gracias, Manuel. Yo en realidad el agradecido soy yo, viendo la calidad de entrevistados que has tenido, verdaderos expertos en muchos campos. Yo en realidad, pues para nada, yo no me considero
un experto en ningún campo, soy un aprendiz, todos los días aprendo cosas nuevas, pero es un honor los pequeños conceptos que pueda compartir con vos y con tu público, es un honor que me hayas tomado en cuenta y estaremos a la orden siempre. Muchas gracias, porque esto se guarda y se replica y pues sirve de referente. La idea es esa, la reitero, es un aporte, una reflexión, un aprendizaje, y en todos los temas. Hoy el mundo es el mundo de la información sin límites, y creo que es el momento oportuno para utilizar estas plataformas para generar una cultura general de aprendizaje, que es donde creo que tenemos que salir al menos fortalecidos, no por la pandemia, sino porque ese es el mundo y esa es la evolución. Hoy nadie puede estar en un solo tema, hoy hay que ser polifuncional, se integra gente de una organización capaz de interactuar en equipo con gente de áreas diferentes, y ahí está el gran reto, ¿verdad? Y la comunicación, nada más para cerrar, creo que estará hasta el resto de nuestras vidas. Lo vemos con gente que tiene fuertes fracasos, tan solo porque son graduados de una profesión, pero no tienen la capacidad desde la habilidad personal de sostener una junta, de desenvolverse, porque hay ciertas cosas ahí que no se han trabajado, y creo que comunicación debería estar implícito en los programas formativos desde la primaria para fortalecer esas habilidades, que algunas veces es ya un poco tarde. No es tarde para aprender, pero sí la necesidad surge, porque podría ser que la gente tenga mejor o un mayor éxito si esto se trabaja. Yo la veo tan fundamental como aprender a leer y escribir. Comunicarse es indispensable, y hoy hacerlo de manera asertiva, utilizando el manejo de emociones, un mensaje adecuado sin dañar, pero teniendo la libertad de decir lo que quiero y pienso, creo que también es un nuevo componente. Así que muchas gracias, estaremos por ahí hablando de nuevo, y muchas bendiciones, y gracias por ese gran homenaje de tu mamá que está en el cielo al empezar este espacio. Un abrazo. No, Manuel, muchísimas gracias. Nada más decirle a la gente, pues por favor sigan la página Actualidad 506 en Facebook, y también hay un canal de YouTube que se llama Actualidad 506. Ahí pueden ver los invitados que hemos tenido, las entrevistas que hemos hecho y otros contenidos que llevamos tanto al canal como a la página, para que tal vez por ese medio también se quieran comunicar con nosotros y llevarnos sus ideas, sus mensajes, que siempre serán bien recibidas. Muy bien, gracias, un abrazo. Listo, igualmente, nos vemos.